Buenas noches, mi nombre es Denis Gómez, soy estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Ingeniería en Sistemas. En este caso vengo a presentarles mi parte individual de la fase 2 de nuestro proyecto. Entonces, en este caso, explicando un poco el contexto, a nosotros se nos fue indicado hacer 10 ejercicios dentro de una base de datos. Antes de nosotros explicamos, bueno, se nos dio como instrucción de que cada integrante debería utilizar un DBMS, el cual pues yo escogí el DBMS de MySQL, en el cual yo voy a estar trabajando hoy y del cual yo voy a estar enseñando cómo son los comandos y las sentencias en dicho DBMS. Antes de eso, nosotros tendríamos que generar la base de datos de la administración de fútbol, que prácticamente sería este modelo relacional, a implementarlo al diseño físico, que prácticamente sería implementarlo a SQL. Pues eso es lo que hice en este momento. Implementé la base de datos. Aquí creé mis tablas juntamente de sus llaves foráneas y llaves primarias. También se nos indicó de que cada uno de nosotros deberíamos de ingresar 10 datos a cada tabla. Pues eso sí fue un proceso un poco largo, pero ahí ingresamos cada uno de los 10 datos solicitados a dichas tablas. Entonces, solo para explicar un poco el contexto de esto, entonces acá fue, bueno, que prácticamente aquí ya terminé lo que va siendo la inserción de datos y prácticamente terminar mi base de datos de administración de fútbol. Entonces aquí yo voy a continuar con los 10 ejercicios que tengo que resolver de manera individual. Entonces, para explicar el primer ejercicio que nos pide, dice creación de una tabla y sus respectivas llaves, que sería en este caso primaria y foránea. Nosotros tenemos que crear esta tabla dependiendo de la relación de que haya ido de muchos a muchos en el diagrama entidad relación y respectivamente el modelo relacional. Este va siendo mi diagrama entidad relación. Eh, yo la tabla que voy a utilizar va a ser la de partido y árbitro, ya que varios árbitros pueden dirigir varios partidos y varios partidos pueden ser dirigidos por varios árbitros. Entonces yo voy a utilizar esta tabla indicándoles antes de que la norma para transformarla en una tabla nos dice que las relaciones de muchos a muchos es la creación de una nueva tabla, indicando o bueno, implementando en esa nueva tabla las dos llaves primarias, tanto de la tabla partido, tanto la llave árbitro. En este caso, si hay un atributo en la relación, en este caso sí, e implementarlo en la tabla. Entonces prácticamente generaríamos tres datos o tres campos, de la cual pues quedaría de esta manera. Los dos llaves primarias, tanto de las dos tablas, y pasándolas como llaves foráneas, ya que esa es la relación de muchos a muchos, y el campo respectivo de dicha relación. Entonces, explicado esto, vamos a generar o vamos a crear nuestra tabla. Entonces, acá, para el comando para crear una tabla es create table, que es va a servir para prácticamente crear nuestras tablas. Seguido el nombre que yo le voy a poner, en este caso partido-árbitro. Abro paréntesis, cierro paréntesis, genero una coma para indicar que voy a seguir con la implementación de datos. Dentro del paréntesis yo voy a ingresar los campos que me pide. En este caso es número partido, que va a ser de tipo numérico, en este caso entero. Voy a indicar que no va a ser null. Continúo con mis siguientes datos. En este caso va a ser de PI-árbitro. De igual manera va a ser de tipo entero, not null. Y por último ingresar a nuestro último campo, que es pago-árbitro. De igual manera va a ser entero y que no va a ingresar o que no va a ser ningún que el vato no va a ser null.
ha ingresado los datos, yo ya creé mi tabla, mi respectiva tabla partido árbitro. Entonces, corro dicho comando. Acá se me creó mi tabla, tabla partido-árbitro. Me falta ingresar las llaves primarias y las llaves foráneas respectivamente. Entonces, para agregar las llaves primarias, entonces yo lo puedo generar con un alter table. Este alter table me va a alterar la tabla, en este caso partido árbitro, me altera la tabla partido árbitro. Acá voy a agregar, porque eso es lo que quiero hacer, agregar una sentencia. Entonces voy a poner el constraint para que me genere o para que me indique el procedimiento de la llave primaria. Pongo una clave, en este caso voy a poner partido-árbitro, respectivamente a la sentencia o en la indicación de que va a ser una llave primaria, que va a ser primary. Okay. Aquí yo voy a indicar dentro de paréntesis cuál va a ser mi llave primaria. En este caso van a ser dos, ya que si nosotros podemos notar en nuestra tabla de partido hay dos llaves primarias y dos llaves foráneas, que es número de partido y DPI árbitro. Entonces generamos las dos llaves primarias al mismo tiempo. Va a ser número de partido la primera, la segunda va a ser DPI-árbitro. En este caso eso sería para indicar de que esta o para indicar de qué número de partido y de pie y árbitro van a ser las llaves primarias en dicha tabla. Entonces lo ejecuto y ya se me indicó que estas dos campos van a ser mis llaves primarias. Entonces para agregar la llave foránea va a ser de la misma manera. Alter table, partido árbitro. Vamos a agregar un constraint. En este caso ya indicamos que va a ser una foreign key. En este caso como clave vamos a ponerle foreign key 1 partido árbitro, indicando también que es foreign key. Indicamos cuál va a ser la llave foránea, la primera llave foránea. Acá no puedo hacer lo mismo ya que tengo que hacerlo de manera individual. En este caso vamos a ingresar el primero partido, número de partido. Aquí va a ser el cambio, ya que tenemos que agregar una referencia. De una tabla, en este caso lo vamos a referenciar de la tabla que ya hemos creado anteriormente, que va a ser partido. Aquí dentro de paréntesis indicamos la llave primaria de la tabla partido, que en este caso es número partido. Y acá eso sería el proceso para crear la llave foránea. Entonces ejecutamos y se nos creó nuestra tabla foránea. Entonces para agregar la otra vamos a hacer el mismo procedimiento. Alter table, partido árbitro. Igual agregamos un constraint. En este caso como fk2 como clave, partido-árbitro, de igual manera como foreign key, y vamos a ingresarle que va a ser el de play árbitro como llave foránea referenciado de la tabla ya creada, que en este caso va a ser árbitro, indicando que esa la llave primaria de dicha tabla es DPI árbitro. Y esto sería el proceso para ingresar la segunda llave foránea. Lo ejecutamos
y acá se nos generó nuestra llave foraña. Para ver si se creó dicha tabla con sus respectivas llaves, hacemos colocamos el siguiente comando, que es desc, el nombre de la tabla, que en este caso es partido guión bajo árbitro. Y acá me genera lo que va a ser los datos, o bueno, los campos que yo haré anteriormente. Entonces, eso sería todo por el primer ejercicio, la creación de una tabla y sus llaves foráneas. Y ya de primaria también. Eso sería todo. Comenzamos con el segundo ejercicio. Continuando con la explicación de nuestro segundo ejercicio, en el segundo ejercicio nos dice que insertemos un registro a la tabla. Entonces prácticamente nosotros vamos a agregar un dato a la tabla. El comando para agregar los datos es insert into. Insert into. O sea, refiriéndonos a la tabla que nosotros vamos a agregar. En este caso, partido-árbitro. Acá dentro del paréntesis, nosotros tenemos que colocar los campos de la respectiva tabla, que en este caso es número-partido, seguido de DPI partido, y por último pago-árbitro. Aquí validamos con values los valores que nosotros queremos ingresar. En este caso, igual dentro del paréntesis vamos a agregar los respectivos datos. En este caso, número de partido. Como nosotros ya agregamos datos a partido, entonces ya generamos o prácticamente ya jalamos los datos que nosotros agregamos anteriormente. Entonces decimos que el número de partido va a ser el número 5 que ya habíamos ingresado bueno, que yo ingresé en la base de datos anteriormente. Entonces acá solo para indicar eso, el número de partido va a ser 5. El DPI de jugador, en este caso vamos a verificar cuál es el DPI del jugador para poder visualizar dicho dato. El DPI de árbitro, ahí está, un DPI de árbitro que nosotros podemos ingresar es el 111555, que es el DPI de árbitro. Entonces ese es el dato que nosotros vamos a ingresar acá. Bueno, acá nosotros ingresamos 1155, que es el DPI de un árbitro. El pago del árbitro, aquí podríamos generar lo que va a ser de 150. Y acá ya he ingresado los datos o prácticamente el registro que nosotros queremos ingresar. Lo corremos. Aquí me tira un error que dice que el número de partido no me lo está generando. Entonces verificamos si el 5 ya fue registrado. Vamos a ingresar como número de partido 8. Vamos a ingresar acá. Cambiémosla respectivamente a 7. Acá igual a 150. Acá vamos a ingresamos bien los datos. Partido árbitro. Número de partido. DPI. Aquí está el error. Que es DPI árbitro. Ahí estaba el error. Igual lo generamos en 5. Y lo corremos. Y aquí así que ya detectamos el error. Entonces acá ya fue ingresado dichos datos.
En este caso, pues eso sería el proceso 2. Para el ejercicio 3 se nos dice que nosotros mostremos o prácticamente que generemos un comando que muestre todos los datos de la tabla del que acabamos de crear. En este caso, para ver dicho ejercicio tenemos que ver, en este caso, select eh, por, eh, por from. En este caso vamos a decir que vamos a ver todos los datos de la tabla partido-árbitro. Entonces acá seleccionamos todo, lo corremos y aquí nos va a mostrar todos los datos que nosotros tenemos en dicha tabla. Como solo un dato hemos registrado, entonces solo un dato nos aparece en dicha tabla. En este caso fue el número partido 5, DPI árbitro 11.55 y el pago de árbitro que va a ser de 150. Entonces ese sería el ejercicio 3. Como ejercicio 4 se nos dice que generemos un comando que muestre sobre alguno de los campos de la tabla de ejercicio. Entonces prácticamente ahí ya no nos está diciendo que solo que mostremos todo, sino que prácticamente alguno de los campos de la tabla del ejercicio. Entonces, y utilizar un alias para cambiar el nombre de dicho campo. Entonces, acá prácticamente hacemos el mismo comando, select, solo que ya no le ponemos el from. Y en este caso que generemos, que solo pongamos número partido, o mejor pongamos DPI árbitro, también el pago árbitro. Acá vamos a determinar un alias para dichos campos. Acá vamos a decir de que en dicho campo para generar dicho alias va a ser as. En este caso va a ser pago, pongámosle un pago por pago total árbitro de la tabla partido bajo árbitro. Acá también intentemos colocar un alias as DPI árbitro ejemplo. Entonces aquí colocamos solo dos campos a mostrar. Entonces si seleccionamos los dos, en teoría tendría que aparecer dichos campos como con los alias que nosotros le pusimos, como de PI árbitro ejemplo, que va siendo el nombre del campo. También acá pago total árbitro, como el alias que nosotros le pusimos. Acá me selecciona el DPI del árbitro, igual el pago del árbitro. Entonces ese sería el ejercicio 4. De igual manera, continuando con el ejercicio 5. Continuando con el ejercicio 5, nos dice que comanda SQL que filtre el resultado de los registros de la tabla del ejercicio 1 y que realice algún cálculo matemático de las tablas de resultado. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como nos dice que solo filtremos algunos resultados de los registros de la tabla, entonces vamos a seleccionarlo con select. En este caso vamos a seleccionar solamente, vamos a ver, el pago árbitro. Solo antes de, para poder hacer algún cálculo matemático, tengo que generar otro registro para poder hacer dicho cálculo. Entonces vamos a insertar otro nuevo registro
insert into partido-árbitro, número-partido, dpi-árbitro y pago árbitro. Falta ingresar el into acá. Acá vamos a indicar, lo vamos a validar. Es dpi árbitro, pongámosle 1 1 2 2 2. Pago árbitro, pongámosle que va a valer 65 y ingresemos dicho dato. Ya ingresamos dos datos, entonces ya podemos hacer el cálculo matemático. Entonces para filtrar dicho resultado, entonces solo ponemos pago árbitro. En este caso pongámosle también acá el cálculo matemático, que en este caso vamos a ponerle la suma, que va a ser de pago-árbitro. También vamos a poner el número de partido, pago árbitro, sumatoria de pago árbitro. Vamos a colocarle un alias. En este caso vamos a ponerle como pago total como alias de la tabla partido-árbitro. Podríamos indicar también, bueno, vamos a realizar dicho filtro con dicho cálculo matemático. Y acá se nos generó el pago total del árbitro, el número de partido, el pago árbitro y prácticamente el pago total. Que prácticamente el pago total lo que me va a indicar es la sumatoria de los pagos que nosotros hicimos anteriormente. En este caso va a sumar 65 y el otro que fue, si no estoy mal, el otro que fue... a ver dónde está el registro. Aquí está. 65 más 150. Esto me da un total de 215. Podríamos también quitarle el número de partido y el pago árbitro para que prácticamente solo me muestre el pago total. Entonces quitemos dichas sentencias. Entonces aquí estamos. Entonces para que solo aparezca el pago de árbitro, o sea el pago total, quitemos estos registros. De los pagos de árbitro. Verificamos y aquí ya solo me aparece el pago total que yo quiero que me aparezca en este caso, filtrándolo como yo lo quiero en dicha manera. Entonces prácticamente ese sería el ejercicio número 5. Pasamos con el 6. En el 6 nos dice que vamos a ingresar un comando que haga uso de dos tablas. Para extraer datos, utilizar tabla del ejercicio 1. Entonces, explicándolo un poco de mejor manera, ahí lo que nos están indicando es de que mostremos los datos de dos tablas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, aquí vamos a utilizar una nueva sentencia. Igual pongámosle select. En este caso pongámosle porque vamos a mostrar todos los datos.
En este caso vamos a poner from de la tabla partido-árbitro. En este caso vamos a poner un inner join. Vamos a agregar de la tabla, en este caso agreguémosle la tabla árbitro. Pongámosle on. Y aquí vamos, lo siguiente, o prácticamente lo que vamos a hacer ahorita, es agarrar la tabla de partido árbitro, o sea, partido árbitro. Ponemos un punto y aquí después del punto nosotros vamos a agregar la llave foránea de la tabla partido árbitro, que en este caso verificamos que la tabla, que la llave foránea de árbitro es DPI árbitro. Entonces colocamos como llave foránea DPI-árbitro. Luego ponemos que va a ser igual a árbitro, o sea, a la tabla árbitro, punto. Aquí ponemos la llave primaria de árbitro, que en este caso verificamos que es DPI árbitro. Entonces ponemos DPI-árbitro. Entonces acá, explicando un poco, el inner join es para poder juntar dos tablas, son más de dos tablas. El on es para especificar o para arreglar el comando de inner join, ya que si no le pongo el on, esto me genera un error ya que no estoy insertando la sentencia de la manera correcta. Entonces, corrámoslo, verificamos si se cumplió dicha solicitud. Entonces, cerramos esto y ahí estamos. Aquí prácticamente podríamos verificar. Miremos en las tablas. En partido árbitro tenemos tres campos. En árbitro tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 más 3, 10. Tendríamos que tener 10 datos, o sea, 10 campos en dichas tablas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces prácticamente ahí yo estoy mostrando los datos de las dos tablas. Entonces eso sería prácticamente este comando que me muestra los datos de dos tablas. Entonces eso sería prácticamente el ejercicio 6. El ejercicio 7 me dice prácticamente que hagamos un poco lo mismo, solo que en lugar de utilizar dos, utilicemos tres, porque nos dice comando SQL que haga uso de tres tablas para extraer datos. Utiliza la tabla del ejercicio 1. Entonces prácticamente nos pide lo mismo, solo que vamos a agregar una tabla más. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Select por from. En este caso va a ser el ejercicio 1, que es la tabla partido árbitro. Vamos a ponerle el inner join para juntar la otra tabla, que en este caso va a ser la tabla, pongámosle árbitro igual otra vez, porque ya tenemos que poner tres tablas. Entonces pongámosle long. De igual manera generamos lo mismo. Generamos en la primera tabla, que es partido árbitro, con su llave foránea, ya punto, luego llave foránea. En este caso es DPI bajo árbitro. Va a ser igual a la tabla árbitro, punto, la llave primaria de la tabla árbitro, que es DPI bajo árbitro. Acá prácticamente para cumplir con esta solicitud nos dice que tenemos que generar tres tablas. Entonces ahí prácticamente solo me va a mostrar dos tablas, es lo que nosotros hicimos anteriormente. Entonces para agregar una nueva tabla, de igual manera seguimos utilizando el inner join. Entonces acá ya indicamos el nombre de la otra tabla que nosotros vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar partido. De igual manera pongámosle long. Acá prácticamente generamos en la tabla partido-árbitro su llave foránea. En este caso para partido, si no estoy mal, es número partido. Esa es la llave foránea que va dirigida hacia partido. Entonces número partido. Entonces número
partido. Esto va a ser igual a la tabla partido. Punto, la llave primaria de partido es número partido. Entonces acá ponemos número guión bajo partido, punto y coma, corremos dicho comando. Tenemos un error que es árbitro de DPI. Entonces verificamos, ingresamos bien los datos. Partido guión bajo, número partido. Bien. Árbitro, partido guión bajo árbitro, número partido, igual partido, la nueva tabla de partido, punto, número guión bajo partido. Vamos a verificar número partido, número de partido. Entonces, vamos a ver, vamos a verificar. Partido, número partido. Ya viene el error. Aquí ingresamos mal este dato. Le pusimos una llave acá, o sea, un guión bajo. Entonces intentémoslo correr. Ahí está. Entonces aquí prácticamente ya me generan los datos, o sea, todos los datos de las tres tablas. Esto derivado de mi primer ejercicio, que prácticamente aquí ya me muestra los datos. En este caso, todos los datos que yo esté generando. Entonces, esto sería prácticamente el ejercicio 7. Continuando con nuestro ejercicio número 8, nos dice que hagamos un comando SQL que haga uso de varias tablas y que funcione y de funciones de agrupación, utilizando la tabla del ejercicio 1. Entonces acá ponemos de igual manera hacemos el select. Aquí ya no ponemos el por, sino que prácticamente ponemos lo siguiente para la agrupación. Como vamos a usar varias tablas, tenemos que especificar qué datos vamos a utilizar y de qué tabla vamos a jalar. Entonces vamos a indicar de qué partido, bajo árbitro. Vamos a jalar la tabla, o sea, punto, vamos a jalar la tabla campo número bajo partido. También de la tabla árbitro. Punto, vamos a jalar el campo bajo árbitro. Ingresamos en la tabla punto, la llave foránea, que en este caso es DPI bajo árbitro. Árbitro, o sea, la tabla árbitro, punto, su llave primaria, que en este caso sería igual DPI bajo árbitro.
Como vamos a utilizar tres tablas porque son varias, ponémosle el inner nuevo, solo que partido, pongámosle el on también, partido no, es número bajo partido, va a ser igual a partido punto la llave primaria que es número guión bajo partido, group P, que es para hacer la agrupación. Para solo estos datos, que en este caso va a ser árbitro número de ya me muestra los datos que yo quise generar. Para explicar un poco este proceso, lo que yo hice fue de que acá, solo voy a ir en dicho código, seleccioné, como nosotros vamos a utilizar varias tablas, entonces sería un poco erróneo poner solo, supongamos, el nombre de un campo. En este caso queremos poner el número de partido, que es un campo de la tabla de partido, pero solo ponemos número de partido. En ocasiones nos genera un error porque estamos utilizando varias tablas de la cual no especifico en dónde o prácticamente no especifico de qué campo o de qué tabla estoy jalando ese campo. Entonces, para especificar esto, entonces yo pongo primero el nombre de la tabla, que en este caso es partido guión bajo árbitro punto el nombre del campo que yo quiero jalar. En este caso, los únicos que yo quise jalar fue el número de partido y el de periárbitro. Los dos de la tabla partido árbitro. Entonces, como son de varias tablas, entonces yo le pongo linear join, indicando de que son varias tablas, haciendo la agrupación, que en este caso el group B me va a hacer la agrupación de los dos datos que yo quiero jalar, que en este caso es partido-árbitro, número de partido, seguido de partido-árbitro de partido. Y eso es lo que va haciendo prácticamente este ejercicio. Continuando con nuestros últimos ejercicios, el noveno ejercicio nos dice comando SQL que modifique los datos de tres campos de la tabla de ejercicio. Entonces, vamos a modificar los datos de los tres campos. Bueno, entonces, para hacer esto, vamos a utilizar el campo update. Te explico por qué. De la tabla partido bajo árbitro. El set que me va a ayudar para saber qué es lo que yo quiero cambiar. En este caso, supongamos de que voy a ponerle en el número de partido, vamos a ponerle un 4. El DPI jugador, pongámosle 1 1 3 1 1 3 3. Y como también no pago, pongámosle un 89. Ponemos un where, que este where nos va a indicar cuál va a ser el dato que nosotros vamos a cambiar. Solo que acá se me olvidó ponerle el nombre del que quiero cambiar. Vamos a ponerle que va a ser vamos a ponerle número partido, coma, DPI jugador, coma,
fue el 5, que va a ser igual a 5. Entonces acá enter 1133, coma, acá va a ser igual a pago al árbitro, si no estoy mal, digamos que va a ser 89. En el partido, el número de partido, estamos indicando que va a ser el número 5. Antes de eso, verificamos que los datos están ahí. Entonces ponemos el select. Vamos a verificar los datos que nosotros tenemos por el momento. Que en este caso tenemos como dos datos: el número de partido 3, número de partido 5, DPI 112, 2, pago árbitros 65. Entonces el que vamos a modificar va a ser el número de partido 5, que va a ser en este, si no estoy mal, va a ser 4. El DPI del jugador en este caso se va a actualizar por 11333, y en este caso en lugar de 150 va a ser 89. Entonces para verificar esto vamos a actualizarlo. Ah, sí, se me olvidó explicarle que el update es para actualizar registros. En este caso, supongamos que en nuestra base de datos, prácticamente en nuestra tabla, tenemos un registro, supongamos, del año pasado, y viene esa nueva persona y quiere actualizar sus datos. Entonces aquí prácticamente ese comando vamos a utilizar para actualizar los registros, los campos de las tablas. Entonces, explicado esto, verificamos si se puede administrar dicho registro. Me tiró un error. Ahorita verificamos cuál es el error. Entonces creo que vamos a ingresar una por una. Acá ya me dejó ingresar, modificar el primer cambio. Vamos, en este caso vamos a quitar esto, vamos a poner DPI-árbitro, que en este caso va a ser 11333, igual el número de la partida. En este caso ya lo cambiamos por 4. También ya lo actualizamos. Y por último era el pago jugador. Si no estoy mal, lo íbamos a actualizar a 89. Entonces acá actualizamos. Acá me genera un error. Pago jugador. Pago... Ah, no, aquí me estoy confundiendo. Aquí no es pago jugador, aquí es pago árbitro. 89. Corremos, ahí está. Acá verificamos los datos. Y podemos ver de que nuestros datos han sido actualizados. Antes teníamos un 5 acá, aquí teníamos un 11, si no estoy mal, 555, y aquí teníamos 150. Entonces acá los registros ya fueron actualizados. Bueno, entonces prácticamente ese sería nuestro ejercicio 9. Acá por último el ejercicio 10, que es el último, donde dice comando SQL que borre todos los datos de la tabla del ejercicio 1.
Entonces, si no estoy mal, ese comando, si no estoy mal, era el code. Era, verificamos cuál es el dato. Así, es truncate. Truncate. En este caso ponemos table. Partido-árbitro. Entonces acá solo seleccionamos, hacemos el select por from, partido-árbitro. Acá vamos a verificar que si tenemos datos en nuestra tabla. Tenemos dos registros. Entonces con ese truncate vamos a minar todos los datos de dicha tabla. Entonces aquí prácticamente ya eliminamos los datos, seleccionamos de nuevo y como pueden ver no hay ni un registro o no hay ni un dato en dicha tabla. Entonces ese fue el comando para borrar todos los datos de dicha tabla. Entonces prácticamente ese sería los 10 ejercicios. Los comandos que se utilizaron prácticamente fueron ya analizados y vistos anteriormente para ya la explicación pues fuera de mejor manera y que sea de una manera más simple de entender. Entonces sería prácticamente mi parte individual que va siendo prácticamente la explicación de estos 10 ejercicios y prácticamente eso sería todo y espero que haya sido de su agrado y que les haya quitado algunas dudas en este caso. Y bueno, espero que continúen con dicha clase de base de datos, ya que este es un ambiente muy interesante. Entonces, solamente y que tengan buen día.